Buenas tardes, bienvenidos a la tercera mesa del día, titulada Raros y Fantásticos en el Uruguay, que, como su nombre lo indica, trata sobre literatura argentina, ¿no? Sobre autores uruguayos destacadísimos. Ven que casi no hay raros ni locos en Uruguay, entonces algo de ahí tenemos en el coloquio. En primer lugar, en lugar de la profesora Paola Galo, nuestra coordinadora leerá la ponencia, ya que la autora de la investigación, pues por causas de fuerza mayor no pudo estar presente, ¿no? Entonces cedo la palabra a Alejandra Mato en sustitución de Paola. Gracias. Buenas tardes a todos. Como bien observó Miguel, no por un hecho de transmutación fantástica, ayer era Alejandra Mato y hoy soy Paola Galo, nuestra querida Paola por cuestiones que tienen que ver con el curso de su embarazo no pudo acompañarnos hoy, nos envió su ponencia, y lo que sí pues es pertinente dejar claro es que voy a dar lectura a la misma, pero sobre ella no voy a dar ningún tipo de respuesta a sus preguntas, si es que las hay, lamentablemente, pero bueno, esa es solamente la observación que quiero hacer. El jardín maravilloso en los relatos eróticos de Marosa Di Giorgio. Aunque es cierto que los poetas o los escritores no deben medirse o pesarse entre sí, no podemos negar que Marosa Di Giorgio es, sin duda, una de las escritoras uruguayas de factura más original. Nace en el departamento de Salto, en la República Oriental del Uruguay, en 1932. Sus primeros años transcurren en una zona agraria, la quinta de sus abuelos italianos en el departamento de Salto, hasta que más tarde, en 1978, se instala en Montevideo, donde reside hasta que fallece en 2004. Sobre la imagen fascinante que generaba el personaje de Marosa, hay suficientes testimonios. Leonardo Garet lo señala en uno de los primeros libros dedicados a la escritora. Y cito: la primera creación literaria de Marosa fue ella misma. Llamaba la atención por la rareza y los colores de su vestimenta, por la billutería y por los hábitos de pasar horas en un café, frecuentemente sola y fumando. Fin de cita. El poeta y crítico Luis Bravo describe este mismo deslumbre. Cita: quien observaba a Marosa sentada detrás de sus anteojos felinos en una de las mesas del Sorocabana o del Mincho, asistía acaso, sin saberlo, a la visión de una musa lutremónica. Su presencia tenía una energía extática que solo estalla en sus poemas con parsimonia salvaje. Sorocabana y Mincho son dos cafés, bueno, Sorocabana ya no existe, pero son dos cafés emblemáticos de la comunidad literaria del Uruguay. Marosa poniendo en escena a Marosa, una zona difusa de entrecruzamiento entre sujeto textual y entidad biográfica, donde muchas veces la versión de carne y hueso se vuelve un personaje más de sus cuentos perturbadores y viceversa. Sobre este límite confuso entre su vida y su obra, hay una anécdota que ejemplifica mejor lo que queremos decir. Durante una entrevista, el periodista le pregunta: ¿usted nunca tuvo hijos? Y Marosa Olímpica responde: no, aunque un día, cuando era chica, surgieron de mi pelvis, 3 lagartos. Citado por Echevarren. Nutrida con los cuentos de los hermanos Grimm y las lecturas infantiles de Lewis Carroll, poblada por ángeles, claveles, un gran tatú, gallinetas, diablos y hongos fantásticos, la obra de Marosa despierta en los lectores la misma fascinación que su personaje biográfico. Admitido esto, nos queda preguntarnos, ¿cuáles serán las razones de este deslumbre? En primer lugar, la convergencia en sus relatos de dos elementos: un espacio sobrenatural, por un lado, y las situaciones eróticas en las que se involucran sus personajes, por el otro. Convergencia que devuelve la narración de un reino entre nebulosas, en donde doncellas terminan siendo fagocitadas por animales salvajes. Fábulas, sin moraleja, donde se transmuta la realidad, se inventa otra en ninguna parte, heterotopías, recurriendo al concepto que defiende Michel Foucault dentro de su ciencia heterotopología. Espacios narrativos en un tiempo suspendido que operan impugnando la realidad, instalando maravillas, como espejos donde mirarse desfigurado, ya que, como advierte el teórico francés, lo esencial de las heterotopías es, y cito, la impugnación de todos los otros espacios, y agrega: el más antiguo ejemplo de heterotopía es el jardín. Fin de cita. La misma Marosa lo reconoce al hablar de su literatura y confiesa, cito:
¿Mi literatura comenzó el día que nací? ¿O a los 4 años, cuando ambulaba por el ahora mítico jardín y de pronto quedé en otra dimensión? Fin de cita. Este es el mundo marosiano, la urdidumbre de un mítico jardín donde ocurren cosas raras, un entramado que nos deslumbra sin permitirnos entender del todo cuál es el milagro que la sostiene, la historia oculta dentro del tapiz. Casi siempre nos encontramos ante una escena de acecho y de cacería. Un grupo de cazadores hambrientos persiguen a su presa detrás de la espesura, de ahí en más la narración parece que tendrá un final previsible, hasta que ocurre lo imprevisible. El lobo lambiscón de los cuentos infantiles resulta en realidad un príncipe verdugo, o la dulce niña con fragancia en el escote termina convirtiéndose en la amante feroz del lobo. Un jardín donde ocurren cosas raras. A nivel del relato podemos decir que la enunciación la realiza un narrador protagonista que otras veces se comporta como narrador testigo, desde el illud tempus de la infancia y desde el enclave del jardín, el locus amoenus. En este espacio mítico, ombligo natal y el yo lírico asume la voz de una niña que convoca la memoria. Advirtamos que esta no es una evocación nostálgica a la manera de la poeta argentina Alejandra Pizarnik, que nace precisamente, el mismo año que Marosa, pero al otro lado del Río de la Plata, y que también tematiza el jardín como un lugar ameno, pero desde la experiencia de la pérdida. En Marosa, en cambio, no hay lugar para la nostalgia ni el lamento, sino un regreso a ese jardín, un estar in situ a partir de lo que llamó el crítico uruguayo Amir Hamed, cito, la cortada de la infancia. Fin. Su estructura podría ser, entonces, un movimiento de recuperación de ese estado, tiempo y espacio inicial, canto y cuento lo que vi, dice la escritora en una de sus entrevistas. Pero, volviendo al tapiz de sus relatos, ¿qué es lo que ocurre allí? Ocurren para responder experiencias subversivas entre hombres y animales, reales y fantásticos, o bien entre criaturas mitológicas y celestiales, metamorfosis que transgreden una ley a través de una carga erótica. Cito. Yo miré al animal hecho solo con hibiscos y no sabía cómo nombrarlo, llamarlo, y creí que no debía hablar, pues él estaba mudo, inmóvil. Mi voz rompería una ley. Le observé las flores que le conformaban en la cabeza, el lomo, los pies, la cola, todas sus flores. Le levanté la cola, el ano era un hermoso hibisco hermosísimo, rojo como una rosa, crespo, con intenso perfume, lo mismo testículos y pene. Quedé trémula y radiada de algo que venía del animal a mí. ¿Qué hacer? Recordé que en casa decían desde remotos años que había un animal hecho con hibiscos. Ahora estaba aquí. Me tendí a su lado, empecé a vibrar, a contorsionarme. Mis pezones crecieron largos como lápices. Quería llegar al animal hecho solo con hibiscos. Me ardía el ombligo, el clítoris. Entonces me levanté y arranqué algunas de las flores más íntimas del animal hecho solo con hibiscos. Me volví a tender. Puse las flores dentro de mi vulva. Las empujé más adentro. Sentí primero desazón, amargura. Las tetas se me retrajeron. De pronto, aquello dentro de mí empezó a moverse, a desplazarse, a ubicarse. Hacía como un barullo. Se oía el trabajo, un perfume nunca oído, y llegué al cielo en un minuto. Bueno, la narrativa de Marosa ustedes verán que es bastante sugerente, bueno, menos sugerente no, bastante explícita en ciertas cosas. Otro elemento para explicar este halo fascinante alrededor de la obra marosiana podría conectarse con el concepto de lo real maravilloso, no al concepto acuñado por Alejo Carpentier en 1949 referido a la realidad americana, sino el que distingue el teórico español David Roas en sus reflexiones en torno a lo fantástico de Todorov. Para Roas, cito, lo real maravilloso es una categoría híbrida a medio camino entre lo fantástico y lo maravilloso. Dice en la introducción al libro Teorías de lo Fantástico. El realismo maravilloso se distingue, por un lado, de la literatura fantástica, puesto que allí no se produce ese enfrentamiento siempre problemático entre lo real y lo sobrenatural que define lo fantástico, ese momento de vacilación, de duda que compromete a lo fantástico. Y por otro, de literatura maravillosa, al ambientar las historias en un mundo cotidiano hasta en sus más pequeños detalles. Fin de cita. De aquí se desprende que en estas narraciones no se duda, no hay vacilación ante la existencia de lo sobrenatural, como sí ocurre en lo fantástico según Todorov. Más bien, cito, lo irreal aparece como parte de la realidad cotidiana. Fin de cita.
El elemento maravilloso se acepta y se incorpora como parte de la realidad conocida, se naturaliza lo insólito, y esto se debe precisamente a que en lo real maravilloso encontramos una integración entre dos dimensiones. El realismo maravilloso plantea la coexistencia no problemática de lo real y lo sobrenatural. No se produce, por tanto, un quiebre tan absoluto con la realidad como sucede en lo maravilloso, con la existencia de un mundo paralelo donde habitan hadas y elfos. El jardín marosiano, en cambio, está ambientado en la cotidianidad de un espacio agrario, donde los personajes duermen la siesta a la hora del sopor, peones que labran la tierra o retosan entre tractores, es decir, señales, objetos y hábitos de la realidad que regresan de los días transcurridos en aquella chacra de la infancia. Marosa habla sobre la relación de su obra con ese lugar del recuerdo, pero alterado. Otro, cito, todo lo que cuento y canto es mi infancia en una zona agraria, oscura, oclusa y a la vez libérrima e irrisada, donde transcurrieron mis primeros pasos. Todo estaba allí, todo era por siempre allí. Fin de cita. Y en otro momento, cito, hasta los 13 años viví ahí. Ese era mi mundo, y entonces no me asombraba, pero el asombro vino después en mi adolescencia, cuando empecé a escribir. Recuperé todo eso, pero como abrillantado y sombrío. Fin de cita. De la memoria surge, por tanto, la afluencia realista del término híbrido, narrada en un presente continuo, pero amalgamado también al componente maravilloso, imaginario, que pulsa recreando situaciones extraordinarias. Animales que hablan con humanos o mujeres que dan a luz enormes conejos, en fin, mutaciones constantes que ponen de relieve situaciones anómalas. Agreguemos además que este realismo maravilloso que se recrea en el jardín de Marosa tiene a su vez un color, una pátina oscura. Luis Bravo advierte cómo este componente maravilloso se encuentra teñido en la obra marosiana de una carga sombría de atracción, rechazo. Cito. En lo maravilloso negro de Di Giorgio, los monstruos representan o ponen en juego la dicotomía del inconsciente, haciendo real el deseo oculto, inefable, activándose así una poderosa carga de horror y atracción simultáneas. El concepto del oscuro asociado a la literatura uruguaya remite, además de esta, otras asociaciones. Hace unos años apareció una nota en el diario El País de Uruguay sobre la idiosincrasia de los escritores montevideanos. Felipe Polleri, discípulo de Mario Lebrero, es quien escribe la nota, dos escritores que podrían sumarse dentro de esta categoría. Dice así Polleri, cito, porque este, refiriéndose a Montevideo, es un lugar oscuro, habitado por gente oscura, muy oscura, desde el furioso y sarcástico negurismo del conde de Lutremont, hasta la poesía lacónica, amarga, inconsolable de Idea Vilariño. Y agrega más ejemplos. La voz de Citarrosa, el mayor índice de suicidios, tenemos una tasa de 16.600 suicidios cada, 16.6 suicidios cada 100.000 habitantes. Perdón, me pongo mal de hablar de esto de mi país. La muerte y la locura protagonizando eternamente los cuentos de Quiroga, la sordidez de Onetti, añorando la pureza perdida, la delirante y acorralada poesía de R.R. Sigg, etc. ¿Será el paisaje, me pregunto, de baldosas grises, taciturno, que sobrevuela sobre Montevideo? ¿El barro que acumula el fondo del río de la Plata será el que determine este negruismo en la literatura uruguaya? Otra asociación posible de esta presencia oscura en la literatura uruguaya podría ser el término que le asigna Ángel Rama en su antología 100 años de raros, 1966, a otra zona de la literatura uruguaya donde según él existe un fondo subterráneo que llama imaginativo. Y nosotros podemos ampliar a fantástico, real, maravilloso a este concepto, cuyo origen se ubica en los cantos de mal dolor del conde de Lutremont, escrituras todas que se oponen además, según Rama, al canon literario realista dominante dentro de la ciudad letrada. Allí ubica a Felisberto Hernández, Horacio Quiroga, Armonía Somers, Marosa Di Giorgio. A partir de esta categoría menor dentro de la literatura oficial, se pregunta la psicoanalista Raquel Capurro, situando la obra provocativa de Marosa en una zona liminal. Cito, ¿no podría pensarse que la poética de Marosa ofrece a una sociedad como la nuestra, con mecanismos de segregación siempre dispuestos a funcionar, una lírica erótica en contrapunto con esos modelos ya ahí que multiplica la propaganda? Queer Marosa, rara, en todas las valencias del término, rara en su erótica alternativa. Fin de cita. En último lugar, para cerrar este recorrido, tenemos este elemento erótico que acaba de rescatar Capurro en la obra de Marosa.
un pansexualismo enmarcado en el entramado narrativo de fábulas que no buscan transmitir una moraleja. Este erotismo, eso ya lo dijimos, está asociado muchas veces a situaciones violentas donde un macho animal devora a una hembra virgen. Cito, se oía en el fondo de los bosques gritos de mujeres que tenían pasiones con los bichos. Algunas eran mordidas y casi asesinadas y se salvaban de un solo manotazo. Fin de cita, este fragmento es de Los Misales. O también escenas donde la niña indefensa termina encontrando algún tipo de satisfacción en esos juegos salvajes prohibidos. Cito, me había aficionado a algunos animales, las manadas dejaban lobos en el pueblo, todas las niñas éramos sus pretendientes. Cito, esta cita es de Camino de las Pedrerías. Y en otro texto nos narra cómo una mujer, la señora Violina, que volvió afecta a la visita de murciélagos, cito, entonces miraba hacia arriba, entre las vigas, daba un silbo y aguardaba en la pose adecuada, no siempre, pero alguno bajó y se saciaron mucho. Fin de cita, esta cita es de Misa de Pascua, de Los Misales. Como acabamos de ejemplificar con algunos pasajes de sus textos, en la obra de Marosa hay un doble movimiento en el acto erótico, una pulsión erótica y un tánatos destructivo que se materializa en devoraciones. Tal como afirma Ana Schurbach, cito, en sus obras la violencia parece celebrar el devenir anómalo de la experiencia sexual, y esto se evidenciaría en la dualidad del sujeto, en su doble posición como objeto de destrucción y de entrega. Fin de cita. Un erotismo que devuelve detrás del arrobamiento la transgresión a una ley, el éxtasis por fuera del orden, más allá de los estereotipos de lo femenino y lo masculino. El acceso a aquella misma zona inconsciente, teñida por un sustrato negro que proponía Luis Bravo, subterráneo o raro, diría Rama, oscuro, agregaría Polleri. Con la intención final de atar cabos sueltos, concluyamos citando nuevamente a Foucault. Para unir las diferentes explicaciones que aquí esbozamos de la fascinación que despierta la obra de Marosa di Giorgio. Refiriéndose al jardín como un ejemplo paradigmático de heterotopía, dice Foucault, y lo cito, el jardín es un tapiz donde el mundo en su totalidad viene a consumar su perfección simbólica. Fin de cita. En el caso de la escritora uruguaya, esta es una perfección simbólica que muestra una zona fuera de quicio, dentro de la construcción de un espacio imaginario donde se derrocha un erotismo salvaje, tapiz de un jardín de maravillas donde ocurren cosas raras, impugnaciones míticas que toman el espacio conocido de la memoria, trastocándolo con un matiz sombrío. Gracias y gracias a Paola que nos hizo esta gran... Gracias Alejandra por la lectura. Ahora pasamos, cedemos la palabra a la ponencia titulada Leer con un solo ojo, fantástico y policial en Mario Lebrero, que leerá la profesora Raquel Mosquera. Gracias, Miguel. Bueno, yo creo que Alejandra sí podría contestar algunas cosas de esa ponencia. Yo creo que los uruguayos algo comen, en serio. Es la comida, el mate, algo así. Bueno, debería leer esta ponencia con un solo ojo, pero la verdad es muy complicado. Al final explicaré el título. Leer con un solo ojo, ¿sí se escucha? Sí. Fantástico y policial en Mario Lebrero. Adentrarse al mundo narrativo del uruguayo Mario Lebrero, 1940-2004, representa sin duda una experiencia que deja honda huella en el lector. Si ya en las novelas de su trilogía involuntaria, La ciudad, París y El lugar, establece, a través de protagonistas atrapados en laberintos sin salida aparente, una lógica que solo puede calificarse de absurda, con Nick Carter se divierte mientras el lector es asesinado y yo agonizo, de 1974, plantea un mecanismo similar, aunque de forma por demás lúdica. Los primeros pasajes de la novela dejan claro ya los dos géneros y sus reglas, con las cuales Lebrero jugará todo el tiempo, el policial y el fantástico. Ambos son presentados, expuestos, a la manera de una imagen frente al espejo, es decir, en muchos sentidos y sin saber cuál realmente se convierte en el reflejo del otro. El mundo fantástico invade el ámbito policial y a la inversa. Este artilugio de espejos remite a una tradición de la que Lewis Carroll y Jorge Luis Borges son solo algunos de sus representantes, y cuyo fin último, tal como afirma Hugo Verani, consiste, cito, en negar la estabilidad de un mundo que se considera inmutable. Hasta aquí la cita. La constante confrontación entre ambos géneros y la visible burla que cada uno hace del otro, Aventuro, tiene como propósito no solo cuestionar el papel de la crítica, sino sobre todo los alcances de lo literario. Para visorar de dónde surge este presupuesto,
Me permito citar el pasaje inicial de Nick Carter, donde el detective acude al llamado de Lord Ponsonby para investigar un posible crimen en el castillo habitado por una de sus hijas. Cito: agarrado de la soga, mis pies golpearon y rompieron el enorme vidrio de la puerta-ventana del bungalow de Lord Ponsonby. Mi cuerpo atravesó esta puerta-ventana y fui a aterrizar blandamente a las 5 en punto de la tarde junto al sillón donde Lord levantaba ceremoniosamente su taza de té. Pero comencé a preocuparme por mi imagen en el espejo. Se había levantado del sillón y salía de la pieza. Tenía que distraer a Lord por todos los medios. Mi imagen había regresado al espejo, acompañada de la hija menor de Lord Ponsonby. Ambas imágenes estaban desnudas y se acariciaban impúdicamente. Mi imagen se había acercado todo lo posible a la superficie del espejo y exageraba sus obscenidades. Hasta aquí Lebrero. Ya Jesús Montoya Juárez señala continuo el carácter dislocado de la narrativa del uruguayo. Para el estudioso, esta obra, cito, se concibe como un tejido fractal que se replica del otro lado de los espejos, las imágenes televisivas y las galerías subterráneas que Nick Carter atraviesa y vuelve a atravesar, alegorizando difusas travesías interiores. Empero, como ya sugerí, desde mi perspectiva, el primer gran contrapunteo es el que se instaura entre dos géneros que, si bien comparten el mismo origen, lo popular, conllevan fines en apariencia opuestos. En una conocida entrevista, Jorge Luis Borges habla acerca de su tránsito del gusto hacia el desdén por lo policíaco. El autor de La muerte y la brújula resume: frente a una literatura caótica, la novela policial me atraía porque era un modo de defender el orden, de buscar formas clásicas, de valorizar la forma. Para cualquier persona que sea encandilada por el género policial, todo lo otro le resulta más bien informe. Es patente cómo esta premisa se contraviene una y otra vez en la prosa del Lebrero. Nada más alejado del orden que el tumultuoso universo de Nick Carter, poblado por monstruos marinos, ayudantes que viven en bolsillos, ninfómanas, mujeres araña y pesadillas capaces de atravesar sin ningún pudor el territorio de lo onírico. En otras palabras, ¿cómo restablecer el orden en un mundo signado por el absurdo, por la transgresión constante? Podría pensarse que los atributos de la novela pertenecen entonces al ámbito de lo fantástico. De acuerdo con Roas, cito, en definitiva, la literatura fantástica pone de manifiesto la relativa validez del conocimiento racional, al iluminar una zona del humano donde la razón está condenada a fracasar. En cada página de la novela del Lebrero se cumple cabalmente ese fracaso de la razón. No bien se comienza a instaurar una cierta normalidad, aspectos profundamente perturbadores irrumpen para descolocar también al lector. Cito al Lebrero: a veces, murmuré, mientras me afeitaba en el pequeño cuarto de baño junto al despacho, no sucede nada durante meses enteros, y de pronto, sin previo aviso, se descuelgan todos juntos importantísimos acontecimientos, y el tiempo no alcanza en absoluto. ¡Demonios!, exclamé. La imagen en el espejo no correspondía exactamente a mi cara. Enseguida comprendí. ¡Maldito! Me vas a hacer cortar con tus trucos. La imagen en el espejo había retirado su cara y la había sustituido por sus obscenas asentaderas. Sin embargo, queda estipulado que Nick Carter es ante todo un detective en busca de aclarar un misterio o evitar un crimen, lo cual consigue aplicando el método tradicional. No obstante, también ahí se filtra la pauta de lo fantástico. Cito a Lebrero: mi método consiste en una mezcla de deducción e intuición. Extiendo sobre mi escritorio un plano de la ciudad y con un lápiz voy marcando distintos sectores emocionales. Otros detectives, que cuentan con computadoras, carecen sin embargo de sentido estético, y su trabajo resulta siempre más lento y menos eficaz. Mis detractores opinan que utilizo más la inteligencia que la perseverancia, y creen ver en ello un grave defecto. De acuerdo con algunos estudiosos de lo policial, la combinación de aspectos de naturaleza emotiva con los estrictos parámetros racionales exigidos en la resolución de un enigma cualquiera, resulta poco menos que inadmisible. Así, las explicaciones de carácter sobrenatural quedan fuera, debido a que no contribuyen al mencionado restablecimiento del orden. Por tanto, un detective como Nick Carter, que encarga a Tinker, su ayudante, la tarea de contener tras la puerta a un monstruo marino, mientras él busca pruebas o se deja seducir por una mujer, se aleja por completo de los códigos del género. Para Ana María Morales, cito, entre lo fantástico y lo policíaco no resulta tan difícil establecer diferencias, por más que se haya dicho que el cuento policíaco constituye una forma moderna del cuento fantástico. Cuando en el cuento policial aparece un elemento presentado como sobrenatural, suele aparecer en el inicio del texto, como detonante del misterio o como la explicación aludida para justificar sucesos extraños. Este fenómeno, considerado sobrenatural en un primer momento,
termina decantándose hacia lo meramente extraño o hacia la impostura gracias al razonamiento. Hasta aquí Morales. Esta diferenciación no funciona en Nick Carter, aparte de que convendría saber qué entiende la estudiosa por acontecimientos meramente extraños, pues la lógica no explica nada de lo que ocurre en la novela. Ahora bien, dos de los enclaves que atraviesan toda la novela y que con mayor fuerza confirman la confrontación entre lo fantástico y el policial son el juego con la identidad del personaje doblado en múltiples réplicas y la irrupción de una voz que interpela tanto a Nick Carter como al lector. En cuanto al primero de estos aspectos, puntualizo que he notado doblado y no desdoblado, porque digo que sucede lo contrario, más que desplegarse, se va replegando constantemente Nick Carter. Con toda intención, pues en correspondencia con la obsesión de Tinker, Tinker es el ayudante de Nick Carter, quien, cito, tiene la manía de doblar los papeles por la mitad varias veces sucesivas, desde que se enteró de que no hay papel, por grande que sea, que pueda doblarse más de 8 veces sobre sí mismo. Él, sin embargo, había logrado doblar algunos hasta 64 veces. Lebrero parece intentar lo mismo con Nick Carter. Me explico. El primer remedio de Nick Carter es la imagen contenida en el espejo. Aunque simula moverse con libertad, es claro que depende del detective para existir. La segunda réplica surge en la televisión que Carter enciende para ver el programa titulado Las aventuras de Nick Carter, cuyas peripecias se basan en los casos más famosos del investigador. Una tercera reproducción se encubre en la muñeca inflable, supuesto regalo de un admirador, que en realidad resulta ser una trampa con ácido y pegamento para acabar con los órganos sexuales de Nick Carter. No obstante, es Tinker quien cae en ella. Una vez extirpada una porción de los genitales del ayudante, el protagonista y Virginia, su ninfómana secretaria, reparan en algo, cito, a propósito, dice Carter, esta muñeca me recuerda a alguien conocido y no puedo darme cuenta exacta de quién. Idiota, responde Virginia, faltando al debido respeto a su jefe. Si le quitas la peluca rubia y tú te quitas los anteojos, te darás cuenta de que es tu propia cara. Pocas páginas antes, Carter había concluido ya que Watson, su feroz enemigo y su enemigo de siempre, y su ayudante Tinker son la misma persona. Por último, se enterará que tanto este como Virginia son sus hijos, especies de imitaciones en segundo grado. Por consiguiente, Watson también deviene una copia más de Nick Carter. Lo anterior no hace más que poner de manifiesto la crisis de identidad del personaje, expresada con total brutalidad, por la voz de un narrador en segunda persona, cuyas intromisiones van y vienen del texto. Cito, Carter, allá vas diciéndote, aquí viene Nick Carter, el detective más famoso del mundo, a resolver un enigma. Pero en el fondo de tu almita, sabes que no es cierto, el enigma eres tú, Nick Carter, el único enigma verdadero que nunca has podido resolver, el enigma de tu vida vacía, de tu propia identidad. Esta cuestión expresa una de las finalidades hacia las cuales, de acuerdo con Jorge B. Rivera, se ha orientado la literatura policial contemporánea. Cito, la denostada narrativa policial pasa a convertirse en un auténtico campo de reflexión sobre el hombre, la literatura y la sociedad. Reflexión muchas veces más inquietante y reveladora que la posibilitada por las ampulosas construcciones de la literatura seria. Hasta aquí Rivera. Insisto en que lo que hace Lebrero con el personaje no consiste en un desdoblamiento, sino en una confusa práctica, donde cada doblez expresa una máscara, un ridículo disfraz, tras el cual Nick Carter no consigue ocultarse nunca. Asimismo, con cada pliegue se exacerba la presencia de lo fantástico. Ya hablamos de la aparente autonomía de la imagen del espejo, quien le juega muy malas pasadas a Carter. Tinker, por su parte, amén de dormir en la bolsa de mano del investigador, comparte algunas de las peculiaridades de su jefe. Cito, me desespera que también Tinker haya entrado en mis problemas con los espejos, y de una manera aún más compleja que la mía. Había logrado arrancar de los fragmentos del espejo de Lord Ponsonby esta imagen de la cabeza de la niña asesinada por mi imagen, y traerla a este lado del espejo, cosa que yo jamás había osado intentar. En este punto es obvio ya el tratamiento paródico al que Lebrero somete tanto al género policial como al fantástico. De acuerdo con Pierre Ballard, el texto que lleva a efecto la parodia pretende mostrar lo artificioso del texto original y anular por contraste las condiciones que permiten leerlo seriamente. De ello se desprende otro de los elementos sustanciales de la novela. Me refiero al humor, que por falta de tiempo no exploraré, pero que podría constituir un doblez más, un cierto doblarse de la risa. Una última copia de Nick Carter incluye el segundo enclave arriba esbozado, la irrupción de la voz que interpela tanto al personaje como al lector, y, a su vez, comprende los dobleces aludidos. Me refiero a la escritura. En el primer capítulo,
Carter abre la correspondencia y encuentra una carta, cito, proveniente de un país latinoamericano cuya exacta ubicación en el mapa me es imposible recordar. Se trataba de un escritor desconocido, solicitando que le permitiera utilizar mi nombre para una serie de novelas policíacas que pensaba escribir. Hasta aquí Lebrero. Es decir, no basta con que Carter ya sea un personaje extraído de la ficción, un protagonista de cómics y hasta de películas, aunque Lebrero insiste en repetidas ocasiones en que Carter existió realmente. Montoya Juárez indica que Nick Carter acaba siendo uno de los personajes más longevos del folletín policíaco, de contornos particularmente difusos, al no haber contado con autores canónicos. Nick Carter ha pasado por variadas formulaciones desde que fuera creado en 1886 por John R. Corriedale. Si presumimos que el escritor de ese poco ubicable país latinoamericano que pide a Carter utilizar su nombre podría tratarse del propio Lebrero, advertimos aquí una invasión, un asalto al mundo real, del mundo real al de la ficción, un poco a la inversa de lo ocurrido en novelas como Niebla o en algunos textos de Borges, pues no son las invenciones las que van al encuentro de sus creadores, sino un autor con rostro y biografía real, quien acude a un ser ficticio para poder escribir novelas policiales. He aludido varias veces la presencia de los monstruos marinos. Dichos personajes bastarían para concluir que estamos ante un texto de índole fantástica. Empero, curiosamente, estos no representan una amenaza, o mejor dicho, no suscitan el miedo que se supone deberían provocar. El primero que aparece, cito, un monstruo marino de cuerpo barroso y muy largo y con una enorme cara humana muy fea, sigue al detective como si fuera un perro. Cuando Carter descubre que la guarida de los monstruos se encuentra justo debajo de su oficina, expone el hallazgo de la siguiente manera. Los monstruos marinos están en círculo, como las babosas que rodean un cebo. Son de distintos tamaños, algunos gigantescos y de formas dispares y terribles. En el centro del círculo hay una montaña de carne, en la que reconozco dificultosamente brazos, piernas y cabezas humanas. Los monstruos comen esa carne, comen con gran delicadeza. Algunos adelantan los labios y recogen pequeños trozos, otros simplemente estiran la lengua y lamen la sangre. Para este momento de la narración, los monstruos o cualquier otro suceso estrambótico que pudiera surgir, y que de hecho surge con la aparición de una muy despechada mujer araña, que es la que le manda la muñeca inflable y después además lo provoca para que él tenga una erección y ver que así había logrado su propósito, pero no lo logra. Tal como sostuvo ayer el doctor Olea Franco, respecto a Lovecraft, la presencia de los monstruos se ha tornado tan familiar que ya no suscita ninguna extrañeza en el lector. El verdadero desconcierto radica justo en el propósito con el cual Lebrero ha conjuntado los géneros policial y fantástico, el de cuestionar la función de la literatura. En una entrevista que el escritor uruguayo se hace a sí mismo, expresa su opinión acerca de lo policíaco. Es genial la entrevista. Dice Lebrero, el problema insoluble de la novela policial es que debe ser necesariamente una novela cerrada. Los enigmas planteados deben quedar perfectamente resueltos, porque si no la novela fracasa y produce ira, o un sentimiento de estafa, o ambas cosas. Y una novela cerrada deja una sensación de vacío, porque no tiene la menor capacidad de movilizar al lector. Te angustia y te saca de la angustia que te creó. No te deja una angustia libre que puedas aprovechar para modificar tu vida, como sucede con la verdadera literatura. Para resolver este problema, Lebrero apela a la ambigüedad de lo fantástico, o en palabras de Bressier, citó a la presencia de la manifestación de todas las soluciones posibles, consustanciales al género. En esa lógica, Nick Carter se divierte mientras el lector es asesinado y yo agonizo, no culmina nada, es decir, no resuelve el misterio por el cual fue contratado. Poco antes del final, la misma voz que ya antes ha fustigado a Carter se dirige ahora al lector en los siguientes términos. Y tú, lector, que te apiadas del vacío de Nick Carter, ¿qué me puedes decir de ti mismo, de tu enigma, de tu identidad? ¿No te has dado cuenta de que también a ti te han asesinado? A ti también te han clavado un cuchillo en la espalda el día mismo en que naciste. Pero en tu ceguera le llamas vida a tu vida, a eso que arrastras como tantos lectores, infectando al mundo. Todavía no ha nacido el detective que investigue tu muerte, lector. Nunca serás vengado, anónimo gusano. No eres mejor que Nick Carter, ni que yo. Sin duda, no solo este fragmento, sino toda la novela se encamina a desestructurar al lector, a negarle la escapatoria de la angustia, ante la cual doblarse de la risa parece más bien un recurso desesperado. En los términos del Lebrero, Nick Carter se divierte mientras el lector es asesinado y yo agonizo. Cumple así con la finalidad de la verdadera literatura, al dejar a los lectores sumergidos en su angustia. Para finalizar, solo me resta explicar el título del presente trabajo.
En la citada entrevista, Lebrero habla también sobre el papel de la crítica, de la cual objeta: siento que el punto de vista crítico me aleja de la obra de arte, en lugar de acercarme, que me obliga a leer el libro con un solo ojo. Y con el otro, se pregunta también Lebrero. Con el otro voy leyendo entre líneas. Aquí donde dice lo que dice el autor, en realidad quiere decir, eso me impide caer en trance, me impide recibir el alma del autor. Es más, creo que esa es la verdadera función de la crítica, impedir que la locura contenida en una obra se contagie como una peste a toda la sociedad. Esa función represora de tipo policial es una función represora de tipo policial, y no quiere decir que eso esté mal, creo que es necesaria. No sé si realmente logremos contener la locura de una obra como la de Lebrero, o que al igual que Nick Carter, únicamente destrozamos el espejo desde donde nuestra propia imagen se burla constantemente de nosotros. Gracias. Hola, buenas tardes. Primero quiero felicitar a Alejandra porque nos reuniste perfectamente en esta mesa. Siento que, no sé si, bueno, yo soy argentina y la tradición uruguaya la conozco por la autora, pero no la conozco como la argentina. Pero siento que hay un montón de elementos que se repiten increíblemente hasta desde los autores, porque Paola Gallo utiliza Foucault, yo también. Nombraste a Lovecraft y yo también, y de repente hablan del enigma y en la nave de los locos está el enigma. O sea, hay como un montón de temas, esta cuestión de lo que se duplica, que me sorprende. O sea, me sorprende cómo sin conocernos uno como que va... Nos pusimos de acuerdo para no... Deja que te presente. Perdón. Arranca. Es que soy argentina, Pablo. Bueno, primero gracias a la profesora Raquel por su ponencia y ahora damos la palabra a la profesora Analía Aguirre. Ella leerá una ponencia titulada La nave de los locos de Cristina Peri Rossi, un viaje hacia la indeterminación genérica. Bueno, buenas tardes de nuevo. Bueno, más que nada quería explicarles que esto más que una ponencia es un comentario. Porque es un poco difícil, bueno, no sé si te pasó como tomar una novela, ¿no? Yo siempre estudié la literatura fantástica o lo absurdo o lo extraño en cuentos, pero no en novelas. Entonces, bueno, y sobre todo estudiar a Cristina Peri Rossi. Mucho se ha hablado y se habla sobre ciertos géneros literarios en la obra de Cristina Peri Rossi, Montevideo 1941. Hay quienes afirman que se pueden rastrear textos fantásticos, absurdos, extraños y hasta algunos pasajes insólitos. Sin embargo, la verdad es que en su ficción es muy difícil, casi imposible, determinar estructuras. Y el problema, o mejor dicho, la solución, es que Peri Rossi huye de todo estamento que la pueda llegar a clasificar. Pero quienes nos dedicamos al estudio de la literatura sabemos que tenemos una increíble, hasta inefable, manera de querer o necesitar ordenarlo todo, con una explicación más o menos demostrativa. Jorge Luis Borges, que no se puede dejar de nombrar siempre que investigamos sobre escritores latinoamericanos, lo nombraste, cuenta en el inolvidable El Aleph, que la candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios. Y precisamente es el terrible calor porteño que sirve de introducción a lo fantástico de la narración. Es un elemento que nos ayuda a entender que el calor lo hacía todo confuso, dudoso. Julio Cortázar, en Del sentimiento de lo fantástico, ejemplifica con su gato Teodoro, mirando a la nada, que lo fantástico reside allí, en ese sentir irresuelto. En La nave de los locos, 1984, Peri Rossi utiliza un elemento que nos distancia, nos extraña, en palabras más bien teóricas, de lo fantástico, porque se despliega un punto clave, la locura. Sin embargo, es como aclaramos antes, es muy complicado deslindar si este estado humano, bueno, estar loco, despreciado y marginal, nos aclara las enormes dudas que plantea la novela.
Por supuesto, el relato ocurre en el interior de una tradición explícita, la costumbre medieval de soltar a los locos a alta mar. El Bosco pintó su nave de los locos y, como bien aclara Michel Foucault, este extraño barco pasó a ser parte del Renacimiento con, y cito a Foucault, tantas significaciones diversas bajo la superficie de la imagen que ésta termina por no ofrecer al espectador más que un rostro enigmático. Precisamente es esa la idea de toda la novela de Peri Rossi, lanzarnos no solo un enigma, sino múltiples, tantos que justamente por ello los géneros se bifurcan, pues estos son el entramado subterráneo de la nave de los locos. Géneros literarios, y hablamos de narración, diario de viaje, texto pseudocientífico, la descripción del famoso tapiz de la narración, tramos poéticos extensos para una novela que supuestamente no es lírica, entre otros, que hilan un texto extraño por momentos insólitos. No obstante, lo que le sucede a la recepción, que finalmente debe decidir qué es lo que está leyendo, es que debe enfrentarse a un tono que aparece desde que comienza la novela y que lo tiñe todo, como el color gris de Lovecraft en el cuento El color que cayó del cielo. Me refiero a la extrañeza que provoca la lectura de la novela. Una extrañeza por momentos desesperante, sobre todo cuando nos topamos con un tapiz que existe y que está en la Catedral de Gerona, como explica el narradora en una nota al pie de página. Esta famosa tela se describe de modo inquietante como un lugar donde se podría vivir, como pasa con algunas pinturas y que donde, cito la novela, todo está dispuesto para que el hombre se sienta en perfecta armonía, consustanciado, integrado al universo, rodeado de criaturas fantásticas y reales. Aquí hago simplemente como una nota a pie. Peri Rossi siempre se inspira en textos y en imágenes visuales. Ella lee mucho sobre arte y mira muchas pinturas y las pinturas le hacen escribir. Y esto ha pasado no con la nave de los locos. Si la novela está dirigida por la locura, es inadmisible asignarle alguna especie de orden, y menos si ponemos atención en la ironía y la sospecha que nos transmite una autora que siempre se encargó de exponer temas de género y feminismo, porque ella dice en la cita, está dispuesto para que el hombre, ¿no? Ya sabemos que muy probablemente nos está tomando el pelo de la mano de un tapiz que, aunque parece falso como el Aleph, no lo es. Por el contrario, los críticos de arte enfatizan lo que se dice sobre su significado que ordena el caos devorador. Pero la cuestión aquí no es seria, y si nos dejamos llevar por el impacto de la descripción, es espinoso salir del engaño y no caer en lo irónico. Párrafos antes, el narrador nos deja tirados en este fragmento. Cito la novela: extranjero, extrañamiento, fuera de las entrañas de la tierra, desentrañado, vuelto a parir, no angustiarás al extranjero, del extraño, del introducido, del intruso, del huido, del vagabundo, del errante. ¿Alguien lo sabía? El alma del extranjero estaba dolorida. Fin de cita. Cuando Peri Rossi publica esta novela, ya lleva 12 años como exiliada y podría decirse que comparte cada uno de estos adjetivos. Conocida es la anécdota, la escritora la ha contado muchas veces, sobre cómo ocurrió su exilio. Fue de noche, ella estaba en su casa y un amigo la llamó por teléfono para decirle que si no se iba, la matarían. Era 1972 y Uruguay, como otros países del Cono Sur, estaba a punto de entrar a uno de los instantes más dolorosos de su historia. Peri Rossi se dirigió al puerto de Montevideo y se tomó el primer barco al que tuvo oportunidad de subir. A partir de este relato, es imposible no relacionar a los protagonistas de la nave de los locos, en especial X, con ella. Pero estamos en la ficción y no en la realidad. Solamente que es esencial mencionar que el exilio está estrechamente relacionado con la condición sin género de la novela por estar al exterior de los márgenes. Sin embargo, lo confuso es cómo esa tradición conocida por el lector o la lectora atenta se entromete e intenta explicar que son locos, que están todos locos en la novela, como los exiliados, como los extranjeros. Ex en griego significa fuera, es decir, nos hace mirar un mundo que acarrea la dificultad de conocer cómo verdaderamente funciona ese gueto de los extranjeros. Un círculo cerrado que comienza con el lenguaje, español que no es lo mismo, por ejemplo.
y que termina con la práctica de costumbres que a la vista de los locales no son muy normales o son distintas. Regresemos a la literatura, que es ficción, no tan pura, pero ficción al fin. Todorov afirma que la duda es la clave de lo fantástico. No sabemos qué pasa en Casa Tomada de Cortázar o en el Aleph de Borges. No obstante, según el teórico, sí existe una explicación de lo que sucede en la narración. Si existe, una explicación, esta pertenece a lo extraño. Pero si debemos construir y aceptar un nuevo conglomerado de leyes, entonces el relato es maravilloso. La nave de los locos podría estar en estas tres categorías. Ahora, depende la que decidamos, es el resultado de nuestra lectura. El inconveniente es que nunca podremos afirmar que la novela pertenece a un solo género. Si lo hacemos, nos quedamos sin esa indecisión que haría perder la magia de la novela. Pero volvamos al comienzo, al título de la novela. Si no fuera por su gran dificultad de lectura, cambios de estilo narrativo, géneros, personajes, estructuras, podríamos hasta decir que la novela es realista. No obstante, si es así, ¿quién cuenta la novela? Porque la novela se trata de personas que están locas, entonces podrían ser una narración o como una suma de narraciones de locos. ¿Quién es él o la dictadora que nos hace leer este desorden, tan contrastante con ese comentado tapiz que atraviesa la novela e incluso la finaliza? Por todo esto la novela es extraña y no se extraña, en el sentido que le dio al extrañamiento esa primera corriente rusa, cuando Víctor Shropsky señala que, cito a Shropsky, la técnica del arte de extrañar a los objetos, de hacer difíciles las formas, de incrementar la dificultad y magnitud de la percepción, encuentra su razón en que el proceso de percepción no es estético como un fin en sí mismo y debe ser prolongado. El arte es una manera de experimentar la cualidad o esencia artística de un objeto. El objeto no es lo importante. Fin de cita. Recordemos que aunque hay un tapiz con imágenes de la tradición que se cuelan en nuestra lectura, siempre se trata del vil y tramposo lenguaje. Nunca es una imagen. Claudine Potvin indica que algunos textos de Peri Rossi se insertan en lo que ella llama texto museo. Cito a la investigadora canadiense. Porque la representación de ciertas formas artísticas permea la narratividad y da al texto una dimensión visual en lo referido al proceso de representación per se. Fin de cita. Quienes conocemos a Peri Rossi somos conscientes de su gran fanatismo por el arte y sus objetos, comenzando por la literatura. El amor es una drogadura, que es otra de sus novelas, o Las musas inquietantes, que es un libro de poemas, son dos obras paradigmáticas de este aspecto. A partir de lo dicho, si afirmamos que La nave de los locos es una novela extraña, quizás muchas de nuestras dudas fantásticas desaparecen. Y podría ser extraña porque el exilio, como la permanencia en la extranjería, es un fenómeno extraño. Como X o como Peri Rossi nos sentimos raros, fuera, intrusos, huidos, vagabundos, errantes. A pesar de que en este caso La nave de los locos es una metáfora de la realidad, que podrían estar viviendo unos locos, eso no quita que la cosmovisión insurrectamente perfecta del tapiz no sea la contrapartida de un mundo real, extraño, un poco fantástico y absurdo. Porque al fin y al cabo, sabemos como lectores, o mejor dicho, es conveniente saber que una novela tan dura, realista y crítica como esta es absolutamente una ficción. Gracias. Gracias, Analí, por tu ponencia. Damos ahora lugar a las dudas, preguntas o comentarios que tengan. Precisamente era una pregunta para ti y es un poco fuera de la ponencia, pero mencionaste a Neti y mencionaste de la pureza permitida. ¿Me podrías explicar un poco más? Porque me cuesta trabajo entender el concepto de pureza en mí. Bueno, sí, no, pero da la casualidad que mi tesis de... que soy especialista en Onetti, da la casualidad, afortunadamente. Bueno, no sé si se puede poner esa etiqueta, pero he trabajado en Onetti. Yo creo que el concepto de pureza en Onetti, en esta idea de la pureza perdida, está absolutamente asociada
a la cuestión etaria, a la edad, y a los valores que él preserva en un específico grupo que que son los jóvenes, ¿no? Como en esta representación de la juventud en un sentido de que por el simple hecho de no haber vivido una cantidad determinada de años, no ha experimentado lo que es la contaminación y el contacto con la realidad que pervierte. En Onetti siempre la realidad, el mundo, la convivencia, el espacio que se comparte con otros es un espacio no en un sentido educativo, no formativo, sino todo lo contrario. Es como si naciéramos con un grado máximo de pureza y el hecho de ir viviendo, transcurriendo nuestro devenir histórico, físico como seres humanos, nos va degradando, nos va pervirtiendo justamente por esa relación que establecemos con la sociedad en la que vivimos. El cuento emblemático en ese sentido yo creo que es Bienvenido Bob, por supuesto, como lo ha dicho la crítica, pero también esto se puede ver mucho en La vida breve, ¿no? Con el personaje de este joven, no, con el personaje de Ernesto, creo que es uno de los amantes de la queca, ¿no? Que tiene todo este proceso de iniciación en lo que es la perturbación de la vida desde lo que es Buenos Aires a Santa María, ¿no? Entonces yo lo veo mucho en ese sentido porque incluso en entrevistas a Onetti, que se las hicieron otros, a diferencia del Hebrero no se la hizo él mismo, eso fue un gran punto, él dice que envejecer es un asco, ¿no? Él dice envejecer es horrible. No lo dice, lo sentimos. No hacía falta que lo precisara, pero viene por ahí, ¿no? Con ese contacto degradado con la sociedad, ¿no? Y donde perdemos ese plus con el que nacemos, ¿no? Por eso casi todos sus personajes, los que se salvan un poco de esa degradación, son jóvenes, ¿no? Son niños, son muchachos, ¿no? Nadie se salva, la verdad. Alfredo. Sí, le quiero preguntar a Raquel, cuando existe en la parte final de la novela donde interpela al lector, habías dicho antes que eres una segunda persona, el narrador de la novela. ¿Es la misma segunda persona o ya es otra la que interpela, o sea, la que está contando los acontecimientos y la que le habla directamente? No, la novela está narrada en primera persona por Nick Carter. Todo lo cuenta Nick Carter y es por eso que esta voz resulta tan chocante, porque además, interpela al propio Carter, constantemente le dice, jaja, mira Nick Carter, eres un gusano, el lector es un gusano, todos somos un gusano, ¿no? Entonces, pero además es esto, justo yo creo que el lector no se lo espera. O sea, ya hay un punto en donde está también compadeciendo a Nick Carter de lo mal que le va. Además, muchos aspectos de la novela que no puede tratar, que también intensifican esta dislocación y esta erupción tan extraña. Bueno, lo pornográfico, no diría erotismo, porque es absolutamente pornográfico, ¿no? Las escenas que tiene ahí. Y la idea del tiempo. Nick Carter, hay un pasaje donde dice que una mujer lo seduce y que se rindió, no obstante todas las advertencias que durante 40 años le había hecho su madre, durante sus primeros 40 años. Entonces uno piensa, tiene 40 años Nick Carter cuando empieza la novela, y al final dice a tus 70 y tantos años, es decir, nosotros leemos la novela y pensamos que estos acontecimientos fueron narrados, es constante la acción, ¿no? Es un poco vertiginosa, te diría, salta de un lado, va al otro, lucha con se encuentra con los monstruos marinos, seduce, tiene repetidas relaciones con Virginia, su ninfómana secretaria, que además es su hija, entonces hay una serie de transgresiones importantes, y al final tiene 70 y tantos años. Entonces lo que uno piensa es que ha leído los últimos 30 y tantos años de Nick Carter, pero nunca lo dice, y esto es una apreciación, ¿no? Puede ser incluso muy ambigua. Sí, pero sí, a todo esto, tu pregunta sí. Lo que quise decir con esto es que sí, en efecto, es la misma. Sí quedó claro. ¿Sí? ¿Alguien más? Lucero. Pues me llama mucho la atención que incluso desde la mesa anterior hemos estado viendo que en la narrativa fantástica, no la más emblemática, pero como que hay una demostración continua de aspectos que, no sé, como grotescos, y los tabúes se van
como desplegando, ya no se quedan en cifrados, ¿no? O sea, no nada más se sugiere esto que es lo oculto o lo que antes no se mencionaba, ¿no? Y ahora en estos casos, bueno, yo no conozco a Marisol Jordi, lo he leído, pero por ejemplo en Hebrero, en Peligros también hay cierta como esta demostración de, ¿no? Entonces a mí me llama mucho la atención porque lo fantástico, en muchas de las teorías lo hemos visto como que siempre mantiene este secreto, este enigma, este como ocultamiento de algo, pero entonces vemos esta contraposición. Yo me pregunto, y les pregunto más bien de ustedes, entonces, eso oculto ahora en estas narrativas que ustedes nos están explicando, ¿en dónde se da? ¿En dónde se suscita? Si digamos que lo que antes era, lo que no se decía, se dice, no sé si me estoy explicando, cómo ahora, ¿cuál es ese funcionamiento? Yo sé. Ese mecanismo. No sé ustedes qué. Justo ayer, perdón, en la ponencia del doctor Olea, en la ponencia magistral, él hablaba de esta indecibilidad, ¿no? Esta parte de que no se puede decir. Yo creo que este es un mecanismo, yo diría, no quiero usar la palabra neofantástico, porque implica muchísimos otros elementos, pero sí creo que tiene que ver con las nuevas prácticas de lo fantástico. Me atrevo a decir un cierto agotamiento de lo clásico fantástico hacia esa derivación que es un mostrar en exceso, no sé, incluso a los límites de lo grotesco, como en Nick Carter. Yo creo que Peri Rossi también aunque es un poco, yo no creo que sea sugerente para nada, o sea, dice todo explícitamente como dijo Alejandra, ¿no?, de Marisa George. Entonces creo que es una forma de hacer lo mismo, incluso valiéndose de estas mismas formas, un poco lo que decían en la primera mesa de esta mañana, ¿no? O sea, no hay la única manera de ir contra Borges es desde Borges, ¿no? De matar a Borges desde Borges o desde la tradición. La única manera, creo yo, de ir en contra de estos parámetros clásicos de lo fantástico es a partir de su exacerbación, de su parodia, e incluso de los mismos elementos. Si antes se sugiere, ahora se muestra en exceso. Entonces, y curiosamente tiene el mismo efecto. Un desconcierto, una extrañeza, ¿no? O sea, es decir, monstruos comiendo cabezas humanas, ¿no? Y monstruos, no sé, no esto, ¿no? La primera imagen perdón que remita solo al hebrero, pero bueno, ahorita lo tengo muy en la mente, ¿verdad? La primera imagen del espejo de Nick Carter termina comiéndose literal a la niña que trajo desnuda en el espejo, ¿no? Entonces es súper grotesco, o sea, no hay otra manera de decirlo, es grotesco, entonces es el exceso, ¿no? Se ha caído en el exceso como una forma, creo yo, de renovar el género a partir de las pautas que el mismo género propone. Pero eso es en el caso del hebrero, no sé si tú quieres agregar. Sí, yo en el caso de Peri Rossi, y no he leído porque yo insisto en que no sé si Peri Rossi, todavía no sé si es literatura fantástica, desde mi tradición de entender lo que es la literatura fantástica. Yo creo que porque en La nave de los locos hay muchas historias así medias perturbadoras, transgresoras, un hombre que se enamora de un niño de 9 años y hay unas mujeres en un autobús que se van a hacer todas un aborto en Londres yo siento que es más que sí hay como una demostración de toda esta cosa oculta. Pero más siento que es una cuestión del género. Creo que la gente no cree que lo fantástico haga una denuncia social, y sí la hace. O sea, en La nave de los locos es una denuncia social porque los exiliados la pasaron mal y porque la novela es muy dura de leer, muy difícil de leer, porque hay una tras otra, o sea, no hay monstruos, pero hay un colectivo que lleva a estas mujeres y es una secuencia horrible, o sea, cómo van al hospital y el médico las trata como una porquería y qué sé yo. Entonces siento que está eso, ¿no? Que uno puede leer quizás el incesto en un montón de otras lecturas, pero uno dice, yo pensé que este cuento me iba a sorprender porque no sabía, por ejemplo, en Casa Tomada de Cortázar, que Cortázar lo hace muy sutilmente, porque como dice bien Raquel, está en otra época de lo fantástico. Pero bueno, obviamente que es la cuestión del gobierno peronista, bla, 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 podemos hacer miles de cuestiones, pero por ejemplo en el Aleph, Borges critica terriblemente a los escritores, se ríe de toda la sociedad literaria, al final se ríe del lector porque dice este Aleph es falso, o sea, ustedes son unos ridículos, no saben leer.
Y él es clasista, porque Borges es clasista. Entonces, bueno, uno lee a Peri Rossi y Peri Rossi empieza a tomarte el pelo, tomarte el pelo, tomarte el pelo, hasta que te mete un puñal y dice, au, o sea, está hablando cosas muy duras y muy reales, ¿no? Entonces, uno lee el libro y dice, ay, me enamoré de un niño de 9 años y dice, ¿qué hago? ¿Lo largo? ¿No lo largo? O sea, ¿cómo hago para seguir leyendo de un, creo que tiene como 70 y pico, y está enamorado de un niño de 9 años? Bueno, no me acuerdo ahora cuál fue de todos los argentinos, cuál de todos, pero creo que fue... Seguro fue Borges. No, creo que fue Lugones. Creo que fue Lugones que se enamoró de una piba de 15 años y después se suicidó y bueno, y como que decís, pero si al final estas cosas pasan, o sea, pero claro, el punto es que no están en la literatura fantástica, o uno no espera que Quiroga, que se enamoró de otra piba, que se va, pero está el otro, ¿cómo es el modernista del que hablamos? ¿Te acordás del modernista, el de Días como flechas? No, argentino. Bueno, él se metió en un barco con la piba, se fue, es otro que también se enamoró de una adolescente. Entonces, pero así como muy, muy joven, y entonces como que además lo expuso y dijo que estaba enamorado y qué sé yo, lo mismo que hace Perosi en el 80, en una España que está prácticamente saliendo de Franco. O sea, son muchas cosas muy complicadas, entonces uno lee, la nave de los locos, sí están todos locos. Y de repente aparece esta clase de cosas y como que tenés que digerirlas, digamos, con otro, o con otra herramienta artística. Incluso eso, ¿no? Que sea un poco lo fantástico parece ser en Peri Rossi un tranquilizador ante tanto disturbio, ¿no? Sí, o sea, parece ser que lo que hace es dar ciertos parámetros críticos que para poder entender esto que es de repente pienso en un cuento de ella, la estampida, ¿no? Donde el tipo se decide quedar parado, no hacer nada, y es una forma de ir en contra del poder. Yo creo que eso sí es muy, muy fuerte en Peri Rossi, y quizá también esta exhibición tan brutal del otro, es una confrontación con el poder. Ayer hablábamos de la risa, y yo pienso que nada más saca de contexto al poder que la risa. O sea, burlarte tú, por ejemplo, de un político o de cualquiera de estos, es así, realmente representa una subversión. Entonces sí, es como esta parte, ¿no? De querer encontrar algo que te regrese a un cierto orden, porque sí es profundamente desestabilizador. Y no pasa, claro. Y yo creo que desde el punto de vista estético también tiene que ver justamente, bueno, con esta vieja premisa del que el que dice mucho, ¿no? En realidad no está diciendo nada, y es desde el punto de vista también de la exhibición, en la imagen, en ese fragmento que seleccionó muy bien Paola, en donde se hace toda la descripción de este ser hecho por hibiscos, y nosotros tratamos de hacer el hibisco es, sí, la flor, ajá. Hibisco, así, es que en Uruguay se le dice así, supongo que por eso lo puso así. ¿Y cómo es? Obelisco. Si uno trata de imaginar, ¿no? La criatura, yo estoy segura que todos nosotros imaginaríamos una criatura diferente, ¿no? Entonces ese sobrecargo de la descripción también me parece que contribuye en una estrategia completamente inversa a la de insinuar, ¿no? Sí. Y con respecto a lo que decías del humor, sobre todo el lebrero, que es, bueno, ahora Pero solo en esta obra, y sí. Bueno, en las otras dos policiales, Dejen todo en mis manos, y la otra, no. Que más o menos, pero nunca como en el cartel. Además creo que es un poco una salida, porque yo la primera obra que leí del hebreo, que fue El lugar, o sea, deja que también podría tener una lectura desde lo fantástico, no deja ninguna salida, y entonces uno se queda atrapado en ese lugar espantoso, y además con la idea de el protagonista llega a ese lugar, se queda, no sabe cómo llegó a un lugar donde va de una habitación a otra y todas son iguales, ¿no? No encuentra la salida, se encuentra otros personajes, etcétera. Total que uno de los personajes le dice, bueno, ¿salir para qué? Entonces presupuesto que es horrible, ¿no? Y al final uno se pregunta lo mismo, o sea, adentro o afuera de ese lugar es lo mismo.
Entonces, pero creo que en la única obra donde Sí, hace esto, pero aparte tiene tonos muy irónicos. Bueno, lo que está pasando ahora también con Lebrero en Uruguay es que está habiendo un descubrimiento, no redescubrimiento, ¿no? En su momento junto con Marosa, Armonía Somers, o sea, son autores que prácticamente no se leían y pertenecen a esta generación justamente de raros que menciona Rama, pero las insinuaciones, ¿no? Por ejemplo, que el personaje se llama Lord Ponsonby, pues Lord Ponsonby fue, fue un diplomático inglés que creó, entre comillas, a Uruguay como un estado tapón entre Argentina y Brasil. Y en Uruguay siempre hacemos esa broma, así como está la cuestión onetiana de Dios Padre Brausen, nosotros es Dios Lord Ponsonby, ¿no? Porque él tenía esa misión diplomática de crear estados tapones y creó Uruguay. Bueno, si en la transmisión simultánea en Uruguay me está viendo, me retracto. Fuimos una creación, pero una buena creación al fin. Lo mismo hizo con Bélgica. Perdón si hay algún belga aquí, pero fue el mismo diplomático que generó las condiciones para que se constituyera Bélgica, ¿no? Entonces que él lo mencione y lo ponga en el papel es una provocación absoluta, porque Lebrero, en una misma línea que Onetti, ¿no? Tenía ese desgaste y esa especie como de burla a lo que era la propia sociedad uruguaya, ¿no? Bueno, yo creo que esta parte de leerlo de leerlo en clave policial, bueno, porque es una novela policial, pienso en una novela policial, o también que puede ser leída en clave policial, para una tumba sin nombre de Onetti, ¿no? O sea, que es esta parte donde se contraponen, desestructuran, pero finalmente hay una crítica, lo que decían ahí, ¿no? O sea, si hay una crítica, digo, no solamente por estos guiños, una crítica a la institución literaria de la cual parece Lebrero estar muy harto, ¿no? El hecho de que se entreviste a sí mismo como diciendo, ¿saben qué? Nadie me ha preguntado lo que yo quiero que me pregunten, entonces yo voy a responder, ¿no? Me voy a hacer mis preguntas y voy a responder. Pues es obviamente que está atacando los sustentos mismos de la literatura, de la crítica, ¿no? Y de cómo quiere ser leído. Yo siempre sospecho mucho de un escritor que da demasiadas claves de lectura, ¿no? Es sospechoso, o sea, también podría pensar que se está riendo de nosotros, ¿no? Y sí, o sea, pero también creo que no hay nada de malo en esto. Algo que me parece muy importante de esto es que lo fantástico y el humor no son disociados, ¿no? Y que además no es un género, tanto como el policial, no es un género que se lea seriamente. Si uno lo lee así, le quita una parte fundamental. Digo, yo no me reiría con La casa tomada de Cortázar, ¿no? Pero sí con el Aleph de repente y con, no sé, todas las instrucciones para que da Cortázar, lo que decía ayer Alfredo, ¿no? De cronopios y de famas, incluso las instrucciones o la de tía explicada o no, el sillón donde se sienta a morir la tía, lo que decía un poco ayer Lucero, ¿no? De qué nos estamos riendo. O sea, a lo mejor desorganizas este mundo, te ríes, te vuelves a la angustia, te vuelves a reír, y al final no sabes en qué punto te quedas, ¿no? No. Si no hay ninguna otra observación, damos por concluida esta mesa y los esperamos después de un brevísimo receso. O sea, a las 2 vamos a comer, ¿no? Por eso. De un brevísimo receso. A la mesa de las 4, ¿sí? Y posteriormente a la conferencia magistral de clausura. Esperamos verlos por aquí. Buen provecho. Saluden a la cámara ahora que se levanten, porque hay transmisión en vivo, en línea. Saludos a quienes nos ven en casita.